Era una noche oscura y fría, el tipo de noche en que las luces de la ciudad parecen desvanecerse en la neblina. La carretera principal que atravesaba el pequeño pueblo de San Javier no era muy transitada, y pocos se aventuraban a viajar por ella después del anochecer. Sin embargo, Pedro y Laura, una pareja joven que regresaba a su casa tras un viaje de negocios, no tuvieron más opción que tomar ese camino. Estaban cansados, y el reloj ya marcaba la madrugada cuando decidieron emprender el regreso. El coche de Pedro era un viejo modelo, algo ruidoso y poco fiable, pero a esas horas de la noche, cualquier vehículo parecía ser una bendición. A medida que avanzaban, el silencio de la carretera desierta comenzaba a envolverlos. El faro del coche iluminaba solo unos metros por delante, y las sombras de los árboles a los lados parecían moverse con el viento, creando figuras fantasmales. «Esto es raro, ¿no?», comentó Laura, mirando por la ventana. Pedro no respondió de inmediato, ya que no compartía la misma inquietud que su pareja. Él estaba acostumbrado a la tranquilidad de la carretera, pero algo en el aire esa noche parecía diferente. La brisa era extraña, como si algo más estuviera presente en el paisaje. De repente, un sonido grave y distante rompió el silencio. Un motor. Un vehículo que se acercaba rápidamente por detrás. Pedro miró por el espejo retrovisor y vio una luz intensa, una luz que parecía un camión, pero la luz se movía de forma errática, casi como si estuviera acelerando y desacelerando sin control. «¿Lo ves?», preguntó Laura, con voz temblorosa. «¿Qué será eso?». Pedro frunció el ceño, el ruido del motor se acercaba rápidamente, pero lo más extraño era que no había otros coches en la carretera. Solo ellos y esa luz extraña que parecía provenir de un camión muy grande, pero su faro parpadeaba con una intensidad que desconcertaba. «No lo sé, Laura, pero me da mala espina. Vamos a acelerar un poco». Pedro apretó el acelerador, pero el camión no dejaba de acercarse. Era como si estuviera pegado al coche, una presencia invisible que no hacía más que aumentar la tensión. A medida que avanzaban por la carretera, un pequeño tramo de árboles y arbustos rodeaba la vía. En ese momento, la luz del camión brilló más intensamente, iluminando por completo el vehículo de Pedro, y justo cuando parecía que lo alcanzaba, de repente desapareció. La luz se apagó, y el motor dejó de sonar. El silencio fue absoluto. ¿Qué fue eso?», preguntó Laura, con el rostro pálido. Pedro detuvo el coche, mirando por el retrovisor y por todas partes. No había señales del camión, ni luces, ni rastro alguno del extraño vehículo que los había perseguido. «No lo sé». «Esto no tiene sentido», respondió Pedro, mirando alrededor. «¿Deberíamos seguir?». Laura asintió, aunque no parecía convencida. Pedro aceleró de nuevo, pero ahora estaba más alerta que nunca. Algo no estaba bien, y podía sentirlo en cada músculo de su cuerpo. A medida que pasaba el tiempo, la carretera se volvía cada vez más estrecha, y las luces del coche iluminaban solo las sombras que se alargaban a lo lejos. La pareja no se atrevía a hablar, y la tensión entre ellos aumentaba. De repente, a lo lejos, una figura apareció en el borde de la carretera. Era un hombre que estaba parado en medio de la nada, con un abrigo largo y oscuro, observándolos fijamente. Pedro frenó de golpe, sorprendidos por la repentina aparición. El hombre no parecía tener prisa, su mirada era penetrante, y al mismo tiempo, desolada. Pedro y Laura se miraron, desconcertados. Pedro bajó la ventanilla lentamente. «¿Está todo bien?», preguntó, con voz dudosa. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia el coche, y con una voz grave y pausada, dijo: «No sigan adelante. Ese camión no es de este mundo». Laura respiró hondo, sin entender bien lo que acababa de escuchar. Pedro frunció el ceño, confundido y algo molesto. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, bajando completamente la ventana. El hombre los miró fijamente durante un largo momento, sus ojos opacos y vacíos, antes de dar un paso atrás. «Si siguen adelante, ya no habrá vuelta atrás. El camión siempre los encontrará. Nadie ha regresado de esa carretera, nadie». Y sin decir nada más, el hombre desapareció en la oscuridad, caminando hacia la espesura del bosque cercano. Pedro y Laura se miraron en silencio.
La advertencia del hombre resonaba en sus mentes como un eco lejano, pero cada vez más fuerte. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué les decía algo tan extraño? ¿Qué quería decir con "el camión no es de este mundo"? Aunque Pedro intentaba racionalizar lo sucedido, el temor comenzaba a apoderarse de él. ¿Era una broma? ¿Una leyenda local? No estaba seguro, pero la sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras era innegable. ¿Deberíamos dar la vuelta?, preguntó Laura, con la voz temblorosa. Pedro, aunque inquieto, intentó mantener la calma. Volvió a mirar por el retrovisor. La carretera estaba vacía. No había señales de tráfico, ni luces de otro coche. Pero aún sentía esa sensación extraña, como si los estuvieran observando. No, no podemos darle la vuelta ahora, respondió Pedro, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Lo mejor es seguir adelante. Si era solo una leyenda, entonces no tenemos nada que temer. Y si no lo es, bueno, ya veremos. Laura asintió, aunque no parecía convencida. Pedro volvió a pisar el acelerador, pero esta vez lo hizo con más precaución. La carretera se estrechaba más a medida que avanzaban, y las sombras de los árboles parecían alargarse aún más en la oscuridad. El aire estaba frío, y la niebla, que se había formado a lo largo de la carretera, se hacía cada vez más densa. ¿Qué fue lo que quiso decir con eso de "nadie ha regresado"?, preguntó Laura, alzando la voz un poco. Pedro no respondió de inmediato. Estaba pensando en lo que había dicho el extraño. Nadie había regresado de esa carretera, eso implicaba que algo terrible podría estar acechando. ¿Era posible que estuvieran entrando en una zona maldita? O tal vez el hombre solo quería asustarlos para que se dieran la vuelta. Pero antes de que pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Un sonido sordo rompió el silencio absoluto de la noche. Un rugido, un sonido que provenía de lejos, pero que parecía acercarse rápidamente. Un motor. No era el ruido de un coche común, era algo mucho más potente, mucho más profundo. Pedro aceleró y miró por el espejo retrovisor. No. No puede ser, murmuró. En el horizonte, la luz de los faros apareció de nuevo, esta vez más intensa. A medida que se acercaba, Pedro pudo distinguir la figura de un enorme camión. Era un vehículo viejo, de color oscuro, con un diseño que parecía desfasado y deteriorado. Los faros brillaban con una luz tan intensa que cegaban parcialmente, pero lo que realmente lo hacía extraño era que no parecía haber conductor. Nadie estaba al volante. ¿Lo ves?, preguntó Laura, con los ojos desorbitados. Es el camión. Es él mismo. Pedro no pudo evitar acelerar aún más. La carretera parecía alargarse sin fin, y el camión no dejaba de acercarse a una velocidad aterradora. El ruido del motor retumbaba en sus oídos, y el aire se volvía cada vez más denso, como si algo fuera a explotar. El camión estaba justo detrás de ellos ahora. No podían ver nada más a través de los espejos, solo una luz cegadora que parecía engullir el mundo. Pedro intentó maniobrar, pero el volante parecía volverse más difícil de controlar. Cada vez que giraba, sentía como si la fuerza del camión lo empujara de vuelta hacia el centro de la carretera. «Rápido, Pedro. Haz algo», gritó Laura, con los ojos llenos de pánico. Pedro miró frenéticamente alrededor, buscando algún lugar donde escapar, pero la carretera seguía siendo una línea recta, sin salida ni refugio. El camión seguía ahí, siempre un paso por detrás, pero a una velocidad tan alta que parecía estar pegado a su coche. Las luces se intensificaron aún más, cegadoras y antinaturales, y Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En un último intento desesperado por salvarse, Pedro giró bruscamente el volante y desvió el coche hacia un pequeño camino de tierra a la izquierda. Las ruedas chirriaron mientras el coche salía disparado hacia el sendero. El camión no frenó ni un segundo. Siguió su camino, sin vacilar, sin importarles lo que hacía Pedro. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más aterrador. Al girar, Pedro miró por el espejo retrovisor y vio que el camión desapareció. No solo se detuvo, no pasó por encima del coche, sino que se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué?», susurró Laura, mirando asombrada hacia atrás. Pedro frenó de golpe,
deteniendo el coche en medio del camino. La carretera estaba vacía. No había rastro del camión ni del extraño hombre. Solo la neblina que cubría todo a su alrededor. Eso no tiene sentido, dijo Pedro, agitado, mientras miraba a su alrededor. Laura estaba muda, asustada. Algo en su rostro reflejaba el horror de la situación. No podían entender lo que acababan de vivir. No era posible que todo hubiera sido una ilusión. Lo que sea que los había perseguido, no era de este mundo. No lo era. La pareja permaneció en silencio por unos segundos, el ruido del motor del coche era lo único que rompía la quietud de la noche. Pedro, con las manos temblorosas, apagó el motor y miró alrededor. La niebla había comenzado a disiparse lentamente, pero la sensación de inquietud persistía en el aire. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Laura, su voz era apenas un susurro. Pedro, con la mente aún confundida, miró hacia adelante. No podían regresar. Sabían que, aunque intentaran dar la vuelta, algo los estaba observando. Algo que no era natural. Algo que había existido en esa carretera mucho antes de que ellos llegaran. De repente, el sonido de un susurro, bajo y distante, pareció llegar desde el bosque cercano. Una voz que no podía ser identificada, pero que claramente estaba allí, deslizándose a través de la brisa nocturna. «Pedro. Escucha», gritó Laura, señalando el bosque. «¿Oíste eso?». Pedro giró la cabeza hacia el sonido. La figura del hombre extraño, el que los había advertido antes, apareció nuevamente entre los árboles, con una mirada sombría y vacía. Esta vez no se acercó al coche, pero su presencia parecía aún más fuerte, como si el ambiente entero estuviera marcado por su aparición. «Vete de aquí», gritó el hombre, levantando la mano hacia ellos. «El camión ya los ha marcado». Pero antes de que pudieran responder, la figura desapareció una vez más en la oscuridad. La desaparición del hombre extraño dejó a Pedro y Laura aún más confundidos. No sabían qué pensar ni qué hacer. El temor había comenzado a instalarse en sus corazones, y la sensación de estar siendo observados era casi insoportable. Pedro intentó mantener la calma, pero algo en sus entrañas le decía que no estaba preparado para lo que estaba por venir. «¿Qué significa el camión los ha marcado?», preguntó Laura, temblando ligeramente mientras miraba a su alrededor, como si esperara que algo o alguien saliera de entre los árboles. Pedro, aún tratando de mantener la compostura, no pudo evitar mirar hacia el horizonte, esperando ver de nuevo esa figura fantasmagórica del camión. A lo lejos, la carretera parecía tranquilamente vacía, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, Pedro sabía que lo que experimentaron no podía ser ignorado. «No lo sé, Laura. No entiendo nada de esto, pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos seguir adelante». Pero tan pronto como Pedro volvió a encender el coche, una extraña sensación lo invadió. El motor, que había estado funcionando sin problemas hasta ese momento, comenzó a fallar. El coche hizo un ruido extraño, como si algo estuviera obstruyendo su funcionamiento. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Laura, mirando a su alrededor, cada vez más nerviosa. Pedro intentó acelerar, pero el coche no respondía. El sonido del motor comenzó a apagarse lentamente, y el vehículo comenzó a detenerse, a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en marcha. Finalmente, el coche se detuvo completamente, y un silencio absoluto llenó el aire. «Esto no puede ser», exclamó Pedro, golpeteando el volante con frustración. Sabía que algo no estaba bien, que no estaban solos en esa carretera. De repente, un nuevo sonido rompió el silencio, un fuerte crujido proveniente de los árboles cercanos. Pedro y Laura se miraron aterrados. El crujido fue seguido por el sonido de pasos, pasos que se acercaban lentamente, con una cadencia irregular, como si alguien o algo estuviera arrastrando los pies sobre el suelo. «¿Quién está ahí?», gritó Pedro, su voz temblando de miedo. Nadie respondió, pero los pasos continuaron acercándose. El aire se volvió más denso, y la temperatura pareció caer aún más. Pedro sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera asfixiando. «Dios mío. Está detrás de nosotros», gritó Laura, mirando hacia el retrovisor, con los ojos llenos de terror.
Pedro giró bruscamente la cabeza hacia el espejo, y allí, a lo lejos, vio una luz. Era el camión. Su presencia era inconfundible, una figura gigante, oscura y ominosa que se deslizaba a través de la niebla, acercándose cada vez más rápido, a una velocidad imposible. Los faros brillaban intensamente, iluminando el camino, pero no había conductor. El camión estaba vacío, y esa era la parte más aterradora. «No puede ser», gritó Pedro, poniendo el coche en marcha de nuevo, con la esperanza de escapar. Pero el motor no respondía, y los faros del camión se acercaban rápidamente. En ese momento, una extraña voz resonó en sus cabezas, como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. La voz era profunda, áspera y llena de un eco antiguo. Pedro y Laura sintieron una sensación de incomodidad extrema al escucharla. «Este es el final del camino. El camión no se detendrá. Ya están marcados». La voz desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a la pareja paralizada por el miedo. Pedro miró a su alrededor, desesperado, buscando una salida, pero no había nada. La carretera estaba cerrada, y el camión seguía su avance imparable. «No podemos quedarnos aquí», gritó Laura, y, en un impulso de desesperación, abrió la puerta del coche y corrió hacia el bosque, sin mirar atrás. «Laura, no. Vuelve», gritó Pedro, pero ella ya se había perdido entre las sombras. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Pedro salió del coche y comenzó a correr tras ella. Su mente estaba llena de pánico, y la única idea que tenía era alcanzarla, asegurarse de que estuviera a salvo. Pero, mientras corría, el sonido del motor del camión se intensificaba detrás de él. Cada vez que miraba atrás, veía las luces del camión cada vez más cerca, iluminando la oscuridad con su brillo inhumano. Pedro, sin saber cómo, comenzó a sentir que sus piernas no respondían. La atmósfera parecía volverse más densa, como si el aire estuviera hecho de algo pesado y espeso. A pesar de sus esfuerzos por correr más rápido, sus movimientos se volvían cada vez más lentos, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Al final, el camión lo alcanzó. Un destello de luz cegadora lo envolvió por completo, y Pedro sintió que su cuerpo era arrastrado hacia la oscuridad. El motor rugió, y el aire se llenó de una presión insoportable. No podía respirar, y su cuerpo parecía volverse cada vez más ligero, como si estuviera perdiendo el control de sí mismo. Cuando Pedro despertó, no estaba seguro de si aún estaba soñando. La luz era tenue, y lo primero que notó fue que ya no estaba en la carretera. Estaba en un lugar extraño, oscuro, rodeado de neblina, y lo único que podía escuchar era el sonido del viento, que parecía provenir de todas direcciones. Se levantó, aturdido, y miró a su alrededor. El paisaje era desolado, completamente vacío. No había árboles, ni caminos, ni siquiera señales de vida. Era como si todo hubiera sido arrancado de raíz. Y entonces, vio la figura del camión, a lo lejos. Estaba estacionado en medio de la nada, con las luces apagadas, pero aún emanaba una presencia aterradora. Pedro intentó acercarse, pero algo lo retenía, una fuerza invisible que lo mantenía a distancia. Un susurro recorrió el aire, como una voz que venía de muy lejos, una voz que ya había escuchado antes. «Este es tu destino, Pedro. El camión nunca se detendrá. Y tú serás parte de su historia, para siempre». Pedro intentó gritar, pero su voz se desvaneció en el viento. Estaba atrapado, y sabía que no había forma de escapar. El camión se encendió de nuevo, y las luces comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. Pedro, paralizado por el terror, no podía moverse. Solo pudo mirar mientras el camión avanzaba hacia él, como una bestia en busca de su próxima víctima. Cuando Laura despertó, ya no estaba en el bosque. El aire estaba frío, pero no podía recordar cómo había llegado allí. Solo sabía que Pedro ya no estaba. Había desaparecido, y con él, el camión. Mientras caminaba por la carretera, algo en su interior le decía que debía seguir buscando, que algo aún los unía. Cada paso que daba la acercaba más al final del camino. Pero, al mismo tiempo, cada paso la alejaba de la realidad, como si estuviera cruzando una línea que no debería haber cruzado. Y entonces, escuchó el sonido del motor. El camión estaba allí, esperándola.